característico de nuestra época que la erudición actual no puede obviar y frente al cual debe dar respuestas. Por último, los nuevos repositorios. Las fuentes electrónicas requieren de centros de preservación que difieren de los tradicionales, ya que deben almacenarse en repositorios digitales que se organizan y rigen de acuerdo a pautas y principios técnicos distintos. A ello no puede ser indiferente el historiador contemporáneo, en un contexto en que el gobierno electrónico y la documentación administrativa digital se imponen de manera decisiva a escala planetaria y con una celeridad sorprendente. Como último punto, las transformaciones que conlleva la nueva erudición en el campo metodológico-técnico. Además de los desafíos anteriormente referidos, la ampliación del espectro heurístico incide en las prácticas historiográficas en algunos de los siguientes aspectos. La renovación del concepto de ciencias auxiliares. La erudición tradicional de los historiadores de los últimos 2 siglos se basaba en la consulta sistemática de fuentes textuales disponibles en su abrumadora mayoría en archivos públicos estatales. Para el estudio de estas fuentes, el investigador se servía de 2 ciencias auxiliares básicas desarrolladas a partir del siglo XVII, la paleografía y la diplomática. Con el nacimiento de la documentación electrónica y de los archivos digitales, la nueva erudición requiere de la asistencia de campos disciplinarios originales, como es el caso de la paleografía informática o de la diplomática digital desarrolladas en los últimos 20 años. La primera facilita la lectura de documentos en soportes y en formatos electrónicos que han caído en desuso. La segunda analiza las nuevas tipologías que asumen las fuentes textuales como resultado de la informatización de toda clase de transacciones cotidianas, tanto sea públicas como privadas. En segundo lugar, la adopción de nuevas estrategias para el relevamiento y procesamiento de datos, la multiplicación de fuentes y repertorios que obedecen a soportes y formatos inéditos, afecta necesariamente las actividades tradicionales de relevamiento y compulsa heurística. Los insumos para el estudio del pasado ya no solo se encuentran en las bibliotecas, archivos y museos, sino que se hallan disponibles en redes telemáticas y en repositorios virtuales. Los procedimientos de localización y consulta de las fuentes también resultan afectados gracias a los catálogos electrónicos y a las posibilidades de digitalizar de manera rápida y efectiva un volumen significativo de materiales. A su vez, la sustitución de los ficheros tradicionales por bases de datos y la incorporación de programas y utilitarios específicamente concebidos para las labores de pesquisa del investigador establecen las bases de una historiografía erudita y documental ya propia del siglo XXI. La implementación de pautas diferenciales de crítica heurística, otro punto también relevante. La determinación de la autenticidad de las fuentes, la corroboración de la veracidad de sus contenidos y la evaluación de su significado en función de los fenómenos que se indagan, constituyen los pilares de la crítica erudita y heurística tradicional. Estos pilares se mantienen en lo que respecta a la labor de investigación historiográfica con las fuentes digitales, pero se manifiestan de manera diferente. La autenticación de un manuscrito clásico requiere de conocimientos muy distintos a los que se precisan para comprobar la autenticidad de un expediente electrónico o de una fotografía digital. De igual modo, las manipulaciones de contenidos, ya sean de fuentes gráficas, sonoras o audiovisuales, demandan indagatorias minuciosas de peritos cuyos conocimientos difieren notoriamente de los que se especializan en documentos de soportes tradicionales. Y como último punto, el desarrollo de métodos de análisis hermenéutico apropiados para la documentación actual. Cabría señalar que las nuevas formas de erudición historiográfica a las que hace alusión el manifiesto inciden de modo notorio en las tareas estrictamente interpretativas. En tal sentido, el carácter hipertextual y multimediático de ciertas fuentes, así como los modos en que se crean, organizan y difunden, obligan al investigador a superar los límites del clásico análisis de contenido basado en la palabra escrita y recurrir a los aportes de la semiótica, de las ciencias de la información y de la teoría de redes. Se constata entonces la relevancia que adquieren los enfoques interdisciplinarios y el modo en que contribuyen al desarrollo presente de las ciencias históricas. Se trata además de una constatación que se halla presente y que se enfatiza en el manifiesto de Historia Debate y que se formula como uno de sus principios básicos. Hasta aquí. Bueno, mi nombre es Mariela Caudanes, yo pertenezco a la Universidad del Litoral en Santa Fe y bueno, yo me acerqué a Historia Debate hace 10 años aproximadamente, yo hace un año que me había
recibido. Y recibí los primeros folletos del Congreso del año 99, al que no pude asistir, pero ya desde ese momento me propuse asistir al siguiente, ¿no? A partir de ese momento, bueno, seguí lo que fue el tendido de la red digital, adherí al manifiesto. Siempre me interesaron mucho las cuestiones de historia, de historiografía, metodología, teoría de la historia. Finalmente, mi inserción en la universidad fue en materias de didáctica y práctica docente de la historia. Y bueno, un poco la reflexión que quería plantear hoy tiene que ver con eso, ¿no? Lo que aporta el manifiesto a los docentes. Estoy pensando que muchos de los que adhirieron al manifiesto, de los que participan en los debates, los que siguen el movimiento de historia de debate, son profesores, no solo universitarios, sino también terciarios y secundarios. Y una cuestión muy importante en la que el manifiesto hace hincapié es en el compromiso que tenemos como educadores, no solamente de nuestros estudiantes universitarios, sino también de nuestros estudiantes en los otros niveles. No solo porque, bueno, un poco lo ideal sería fomentar que muchos más sigan la carrera de historia, sino también la tarea fundamental que tenemos en la formación de los chicos como ciudadanos y que puedan realmente interpretar el mundo que están viviendo. En ese sentido recupero los aportes de la historia inmediata, que también hace historia de debate, ya que, bueno, yo trabajo en una escuela, además de la universidad, en una escuela secundaria que depende de la universidad, que da una formación técnica, y continuamente mis alumnos me preguntan, profesora, ¿para qué sirve estudiar historia? Cosa que también los otros de las otras escuelas también te preguntan, pero sobre todo en una escuela técnica que se vuelve un poquito más grande. Entonces, bueno, creo que el desafío es grande. La enseñanza adolece, bueno, también tiene que ver un poquito con la crisis de la historia de la que se ha hablado aquí, de una falta de sentido, ¿no? de la enseñanza, de esta disciplina. Y pasado un poco una etapa en que el sentido era precisamente inculcar el sentido patriótico, hoy día parece que no tiene un reemplazo, no hay un sentido claro para lo que estamos haciendo, ¿no? En el plan de la enseñanza. Por eso, ¿historia para qué? Es una pregunta bien sencilla, ¿no? Pero con respuestas diversas. Me interesaba mencionar algunas que vienen del campo de la historia, no precisamente de la enseñanza, pero podemos hablar de las respuestas que, por ejemplo, dio Marc Bloch, como que los hombres sepan que pueden actuar y vivir mejor. Pierre Vilar, cuando plantea que la historia es importante para pensar, ¿no? Aprender a pensar históricamente, recuperar la dimensión colectiva y pública de las historias individuales, como plantea Eric Hobsbawm, ayudar a nuestros contemporáneos a confiar en el porvenir y encarar mejor, armados las dificultades que encuentra día a día, como plantea Georges Bie, acercarse a los problemas que importan al ciudadano corriente e introducir un pellizco de conciencia en la mente del estudiante, como planteó Fontana. En definitiva, bueno, contribuir también a una sociedad más democrática, construir nuevas identidades teniendo en cuenta la visión de los excluidos, y bueno, puede haber muchas más, ¿no? Las condiciones del trabajo docente y la frecuente aceptación del papel de reproductores de propuestas diseñadas por expertos suele producir la desconexión entre historia investigada y historia enseñada. Pero el problema es más profundo, y esto ya ha sido escrito, ¿no? Atañe la misma concepción de historia, que en muchos casos todavía se ajusta al enciclopedismo que pretendía enseñarlo todo, al positivismo que pretendía la neutralidad del conocimiento, y a los prejuicios hacia el abordaje de los temas de actualidad en las clases de historia.
La enseñanza de la historia, concretamente en Argentina, está atravesada